bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días jueves tenemos invitados especiales. Y en esta ocasión una invitada muy hermosa y especial también que nos va a acompañar el día de hoy, la ingeniera Glenda García, con quien vamos a conversar algo que nos quedamos picados la semana anterior. O sea, nos quedamos en ese tema de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, para qué sirven, están funcionando y quedamos con la ingeniera en irlo detallando poco a poco, a ver de qué se trata estos temas y cómo nos van afectando a la sociedad, cómo nos están afectando y como dirían, cómo nos están metiendo gato por liebre, ¿no? Ingeniera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí para seguir alimentando la información que nos hace falta a los ecuatorianos, porque nos están llevando a una globalización y tenemos que ponernos al día. Y para eso estamos aquí, para informarnos. Hay que informar, las personas tienen que saber lo que está pasando y más que todo, hoy la información está tan cercana, pero a la vez parece tan lejana porque no conocemos muchas de las cosas que están pasando. Habíamos hablado de un tema muy importante de qué es lo que hace Naciones Unidas o esto de los ODS y por qué esto no está beneficiando como en teoría dirían, no, está generando Claro. la sostenibilidad y no lo está haciendo. Está generando otro tema y sirve a intereses de, ¿qué sería? Transnacionales, multinacionales. ¿A qué intereses sirven estos? Bueno, ante todo, esto es un plan de acción, ¿ya? En la que han elaborado con palabras muy generales lo que desean, o sea, un sueño, una utopía, ¿ya? Porque ¿quién no quiere lo mejor en cualquier parte del mundo? Pero desde las Naciones Unidas, a partir del 2015, trabajaron con un proyecto muy ambicioso, ¿ya? Y porque ya había habido otro, pues no, otra agenda que habían hecho antes de eso, con 8 objetivos, esta vez le pusieron 17. Pero sobre todo, aquí lo que encierra es cuánto voy a ganar si invierto en este tiempo, en este sector, que son pues los países en vía de desarrollo, que lógicamente usan la palabra de cooperación, de ayuda a los más pobres, esa muletilla que ya se les ha hecho aquí costumbre emplearla, y más que nada porque tenemos también nosotros pienso, una irresponsabilidad de nuestros gobernantes que no se han preocupado de este tema porque sí está desde el 2017, 2018 en conocimiento de autoridades como es la Asamblea Nacional y el gobierno central, porque si esto decidieron aceptar, comprometerse en la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2015, pues tenían que haberse preparado a ver si era factible o de qué se trata. Y aquí lo que hay es que se sentaron a desarrollar estos burócratas de la ONU y los señores alzaron el dedo en la asamblea, los que van pues a la asamblea, que son funcionarios representantes de cada país, discuten, pero los que deciden son los que lideran esta organización mundial, que son más o menos como 5 países los principales, ya que son entre esos pues las dos grandes potencias que hay ahorita, pues que está Estados Unidos, China, Rusia, hay otros países también que tienen intereses como India, Alemania, los países de la Federación Rusa, Francia. Entonces ellos están jugando grandes intereses ahí, el Reino Unido también, Sí. y Antes de están seguir, viendo puertos de negocio. perdón que le corte, ingeniera, antes de seguir. Bueno, para ponerles en contexto a todo nuestro público y nuestros seguidores, el día de hoy vamos a tratar los ODS y el tema principal es el número uno, fin de la pobreza. Entonces, para esto, bueno, vemos múltiples versiones, hay múltiples acciones de parte y parte y al final del día no sabemos. Algo con lo que yo quisiera empezar, doctora, es, mucho se utiliza el tema de la pobreza para lucrarse ciertos grupos. Y quisiera tomar en consideración una de las fundaciones más grandes del mundo, la Fundación Madre Teresa de Calcuta, que mantiene a la gente pobre para seguirse lucrando, porque el momento que no haya gente pobre, la fundación no crece. Algo que nos inculcaron desde el tema de la religión es que a través del dolor y del sufrimiento llegarás al cielo. Y esto estamos viéndolo en múltiples accionarios, porque vemos gente que no está empeñado en dar una solución. Fundaciones como muy reconocidas que regalan lentes, pero no están dando la solución de operémosle y póngase a trabajar. Fundaciones que se encargan de regalarles comida en la calle,
pero no están viéndole el tema de ayudémosle a generar un trabajo o démosle un empleo. Fundaciones que dan ropa y regalan cosas en las calles, y no solamente aquí. Vimos un tema muy interesante el año pasado en España. Vemos que el tema de allá las donaciones no están permitidas en ciertos sectores y no se genera ese tema de ayuda social. Si no, quieres ayudar, vayas en ayudar a países tercermundistas. No dañen la cultura europea como es. Entonces, a nosotros nos han enseñado a que nosotros somos pobres, inválidos, discapacitados, no sé bajo qué criterio, y que necesitas ayuda. Pero nos enseñan esa ayuda como el bono solidario, que al principio me pareció un buen sentido, que era un tema de $20 te sirve para tus pasajes, para cualquier cosa que te puedas mover. Pero no es que te garantizaba tener un sustento de cambiarle ese sentido de que te den $20 en donde tú te podías moverte y era una ayuda que te podía mover para transporte, para cualquier cosa, que no te cubría en ningún sentido algo básico en tu hogar, a subirte a $80 en donde digas, mientras más hijos tienes, más bonos cobras. O sea, cambiaron la manera de decirte te ayudo por decirte te mantengo. Y eso se ha venido generando no de hoy, sino desde hace muchos años atrás. Entonces, ese sentido de pobreza, de invalidez que nos están brindando, es lo que ha generado que nos vean, que nos utilicen, o que vean al ser humano como una fuente de que mientras más ignorantes sean, mientras más idiotas sean, más fáciles son de manipular. Entonces, nos Claro. consideran que somos pobres y nos pueden utilizar. Quisiera partir desde este punto, ingeniera, porque me parece que no es algo nuevo, es algo mucho atrás, y lo tomé desde el nombre de la Fundación Madre Teresa de Calcuta, que es una fundación que cobra muchos millones de dólares, pero al final del día no ha sacado de la pobreza a nadie y sigue manteniendo personas pobres para seguirse lucrando de esas personas. Lo mismo que han hecho muchas fundaciones y van a seguir haciendo muchas fundaciones para mantenerse un estatus de vida social. A esto, no sé, ¿qué me podría decir usted, ingeniero? Bueno, lo que pasa es que esto ya se les hizo una costumbre y yo recuerdo que en el gobierno de Yamil Maguad que se descentralizó justamente el Ministerio de Bienestar Social y las fundaciones se pudieron empezar a crear, por ejemplo, en Guayaquil, hablo propiamente de Guayaquil porque fue donde pude percibir las cosas, pero esto no ayudó. O sea, se incrementaron el número de fundaciones, la gente pensando de que con eso podían obtener recursos de afuera y manejarlos para enriquecerse, sí, muchos se valieron de eso, pero no cumplieron tampoco el fin social que supuestamente iban a realizar o para el cual se creaba la X fundación. Entonces se vino corrompiendo, como es en este país. Es como de hablar de los sindicatos que se crea un buen objetivo para protegerse los trabajadores por los abusos, las explotaciones laborales, y después termina siendo que los sindicatos, los líderes terminan corrompiendo también. Entonces, lo mismo pasa con las fundaciones también se empezaron a convertirse en una manipulación. Debiera de haber habido algún control en cuanto al cumplimiento de objetivos, o sea, algo que sea una medida entre lo que reciben, lo que dan, y si no cumplen, pues tenían que eliminárselas. Pero se quedaron ahí y falta de control porque tampoco había un registro social con el cual se pueda ir comparando, porque el Instituto de Estadísticas y Censo, que debería ser la base, la información de ellos sí lo hacen como un trabajo de burocracia, cumplen con esa función del censo cada 10 años, pero no le sacan el provecho el gobierno central cada vez que hace su planificación. Entonces, esa planificación justamente nacional para el desarrollo es lo que no se cumple. ¿Y qué es lo que tiene que cruzarse justamente? Es que el desarrollo o esa planificación tiene que cumplirse, tiene que irse verificando de que los derechos están, los principales, por decir, la alimentación, educación, salud, vivienda, digamos lo más básico, debería ver si se está cumpliendo, se está cubriendo. Pero aquí no hay cuadros comparativos, sino que todo es una mecánica. Y de Sí, eso pues se han abusado las fundaciones también. a esto yo le veo como que el ser pobre es una forma de utilizarlo, no solamente en Ecuador. Las fundaciones no se crearon en Ecuador, vinieron al Ecuador sí como un objeto social de ayuda social. Pero vemos Claro. que prácticamente una fundación, entre comillas, dice, vamos a ayudar. ¿Quiénes terminan lucrándose de esa ayuda social? El sistema operativo, las personas que administran y organizan eso, porque a los que se les va a dar la ayuda, seguimos viendo que se siguen manteniendo pobres. Si vamos al caso de los perritos que van a las personas que dan de comer perros en las calles,
Les interesa que haya más perros en las calles para seguirles dando de comer y seguir pidiendo más comida. ¿Por qué no sacarles de las calles? ¿Por qué no darles una vida digna en otros espacios? Pero vemos que alimentan en las calles. ¿Por qué es eso? Para seguirles dando, para seguir teniendo más perros en las calles y seguir pidiendo más comida. Es lo que nos pasa con los seres humanos. Mientras más pobres son, vamos a seguirles manteniendo, pero no les están sacando de esa pobreza. No les están ayudando a salir de esa pobreza. Y eso no solo pasa en Ecuador, es América Latina y pues gran parte de Medio Oriente también, países asiáticos, perdón, en donde también existe, utilizan la pobreza de ayuda social y ahí vienen grupos europeos, grupos norteamericanos, grupos asiáticos, en donde dicen, vamos a apoyarles a ellos. Pero ellos también, ellos se están lucrando de nuestra ignorancia. Algo que me pareció muy recalcar hace algunos años atrás, el tema de los ambientalistas, en donde salió una empresa de plásticos literal auspiciando que se deje de cortar la madera. Y eran los principales que decían que se oponían al corte de la madera porque estamos acabando con el medio ambiente. Hoy, en la actualidad, tenemos una contaminación de plásticos y no vemos que la empresa esté diciendo, no, hay que ahora quitar los plásticos. Hoy está saliendo una nueva empresa que genera plásticos biodegradables a decir, dejemos de utilizar estos plásticos que están contaminando, pero utilicen estos otros. O sea, ¿quiénes están lucrando de esa necesidad o de esta, entre comillas, pobreza que tenemos? ¿A quiénes les beneficia? Yo lo que veo aquí primeramente, o sea, partamos del concepto de lo que es la pobreza. La pobreza es aquella que un individuo está, una persona está privada de las necesidades de cubrir o satisfacer sus necesidades más básicas y Las necesidades prácticamente básicas, pierde ¿cuáles dignidad. serían? En este caso, la alimentación, la salud, la educación, o sea, lo más básico, un techo, porque Salud, tener donde educación, cobijarse, alimentación. lo más básico, los servicios básicos para poder tener una vida digna, ¿ya? Porque Cuando si no te está hablamos bajo de, los niveles de pobreza y cae en una extrema pobreza. cuando hablamos de alimentación, esto diría hacer lo que hacen con los perros, darles de comer, pero sabrás dónde vives, sabrás dónde duermes, con tal de que te pueda cubrir tu alimento. Cuando hablamos de salud, tenemos los hospitales públicos, vengan, háganse atender, pero no me importa o no me interesa cómo vivan. Y si a través de su mal vivir, porque no es que tengan un buen vivir, digámoslo así, si no tienen en su casa no hay agua, no hay pozos no hay alcantarillado y se contamina, van a seguir pidiendo la salud. O sea, cuando hablamos de cubrir una área, ¿no sería mejor sacarles de esa área y generarles otros espacios? Porque si solamente les doy salud, como lo que tenemos en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, que va, se hace la consulta y le dan el medicamento, ¿de qué sirve si esa persona no tiene de qué alimentarse, no tiene un trabajo, vive en un estado de vulnerabilidad? ¿De qué sirve que me cubra un espacio de salud cuando al final del día siempre voy a seguir dependiendo de la salud? Porque es lo único que me da algo el Estado, o sea, medicamentos, en algunos casos, pero voy a seguir enfermo siempre porque no tengo lo que me hace falta, no tengo el resto. Es que justamente eso es uno de los principales, por lo menos que hubiera trabajado los gobiernos sobre esa extrema pobreza, cuántos más o menos, tener unas cifras, un índice de cuántos son que necesitan, y dentro de esa planificación que realiza el Estado, ese presupuesto, no solamente va a ser como dijo usted, el tema de la salud, y esto y aquí les doy, como usted dijo, la pastilla, reciben atención. Es que voy a lo mismo, de que no hay un registro, no hay un control, un sistema coordinado entre las condiciones de esa persona que está en una condición de extrema pobreza, con los otros que están en una condición de pobreza relativa, y de qué manera se le puede dar atención para de ahí sí ir sacando a esa familia y que vayan teniendo, pues, vayan sobreviviendo, cubriendo sus necesidades. Pero el Estado solamente lo que hace es cumplen con un patrón, no hay la planificación coordinada, sistemática. Y por eso es que de un presidente a otro presidente vuelve otra vez con el mismo cuento, con el mismo discurso, que para los pobres, y los pobres siguen ahí, y esos pobres ahora con la tecnología se viene y se convierten también ya en herramientas para poder salir adelante los jóvenes, y esos jóvenes ahora aumentan el cordón de pobreza, ahora se convierten pues ya en líderes, en delincuentes, aumentan las bandas, pero justamente porque no se les dio atención a esos grupos humanos. Entonces, en tema de economía tenemos aquí el papel de los ciudadanos, el papel del gobierno
el papel de la banca justamente también y las políticas que se aplican. Entonces, realmente el objetivo, ese uno que dice fin de la pobreza, no es verdad, eso es un engaño, que ¿Cuál ellos es van el a decir que patrón? van a sacar de la pobreza, no lo van a hacer. Ellos Sí. lo que ¿Cuál es el quieren saber que patrón? estos índices, ¿mande? Sí, ingeniera, le quería preguntar, ¿cuál es el patrón que se debería seguir? ¿O cuál es no sé, la hoja de ruta, el organigrama que se debería seguir para salir de la pobreza? Porque una cosa es ponerlo en letras muy bonitas que diga objetivo número uno, fin de la pobreza. Pero otra cosa muy distinta es tener el proceso de desarrollo de ser la pobreza. Es como lo que nos crean a nosotros en la asamblea, nos dicen, está aquí la ley de tránsito, sin saber cuál es el proceso. Tenemos una cantidad de multas que nadie sabe cuál es el proceso y por qué le están multando. Existen distintas cosas que al final del día la ley la interpretan, los agentes de tránsito interpretan la ley a su manera y no como debería ser. Entonces, en este caso específico, objetivo número uno, fin de la pobreza. ¿Cuál debería ser el proceso? En un resumen pequeño, ¿cómo debería ser un proceso para salir de la pobreza? No solamente para decirlo. Bueno, todo parte siempre de una planificación y eso es básico. Tal es así que el artículo 3 de la Constitución que habla de deberes del Estado en el punto 5 menciona que dice planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, dice, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. O sea, para llegar a ese buen vivir. ¿Qué es lo que habla principalmente? Que tiene que garantizarle a ese ciudadano. Aquí el punto es que si no, el ciudadano no tiene conocimiento de esa educación, no tiene la educación que le permita conocer esos derechos, lógicamente va a seguir siendo excluido, porque lo que hay es una exclusión. Y esos derechos humanos realmente no se están respetando, no hay la equidad, esa desigualdad se sigue manteniendo porque no hay una planificación responsable en la cual el gobierno, en las áreas en las que está pues constituida dentro de su organigrama, yo no veo una correlación con las diferentes instituciones. Entonces, cada cual hace lo que quiere. El Instituto de Estadística y Censo es la El INE. base, el INE, y ellos deben trabajar coordinados con justamente quienes son la Secretaría, con la SEMPLA, la Secretaría Nacional de Planificación. Y de ahí tiene que partir. Pero eso sí la consideran cuando se trata de hablar de la Agenda 2030, cuando van a mandar las leyes X que quieren aprobar, estos proyectos de ley económico urgente, ahí se utilizan la palabra de la Agenda 2030 que cumple con el objetivo 1, el 4, el 3, bueno, ellos ahí lo indican, Ingeniera, pero no es acabo así. de leer, sí, usted estaba leyendo el objetivo número uno desde el fin de la pobreza. Me gustaría saber, para mi conocimiento y para el conocimiento de todos, ¿a qué tiempo está considerado esto? ¿Con qué línea de tiempo y con qué escala de evolución? Según cómo está elaborado esta agenda, ellos tienen proyectado en más o menos 15 años, porque esto comenzó en el 2016, entró en vigor, ya porque lo aprobaron en 2015. 2017, 2010, me ven un ratito, el 2000, sí, el 20 de julio del 2017, la Asamblea aboca ya conocimiento sobre esta adopción del Ecuador, ¿ya? Y ellos determinan una resolución en la cual que se tiene que implementar en todas las leyes, programas, proyectos que el gobierno tiene que considerar. Y asimismo, después vino el presidente en aquella fecha, mediante el decreto 371, invoca a sí mismo el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución, justamente el que le estoy hablando, de planificar el desarrollo nacional, y esto lo elaboran el 19 de abril del 2018, emite esta disposición final, en la que se encarga Ya. de la ejecución del presente decreto ejecutivo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. O sea, aquí hay 3, 4 organismos principales sobre aplicar esto. ¿Qué es lo que toca aquí? Sí, esto es simplemente es una planificación estratégica, pero sin un desglose de cómo, cuándo, de qué manera, con qué financiamiento, no tiene nada. Es simplemente una generalidad. Entonces, pero, ¿qué quiere decir? Que estas metas que están establecidas dentro de este proyecto fue porque a los señores de la ONU se les ocurrió elaborar esta agenda y decirle aplíquenselos a los países en vía de desarrollo.
y repitiendo cada vez y cuando la información que ellos tienen, porque ellos tienen personal especializado dedicado a elaborar informes con índices pues, de referencia sobre desnutrición, pobreza, todos estos temas, y con los cuales ellos se hacen soporte para rellenar pues, estos informes, pero está muy apartado de la realidad. No se puede aplicar una agenda para 193 países en una situación en la cual cada país tiene su propia realidad. Solamente Ecuador, miren, costa, sierra y oriente. Entonces, estamos Ya. hablando de que una forma de los modos de producción en la costa tiene una manera, una forma de obtener sus recursos. En la sierra tiene otro comportamiento y el oriente así mismo, y la región insular también. Entonces, ¿dónde está el estudio para haber aceptado las autoridades en aquella fecha de que ellos aceptaban esto de aquí? ¿A qué se comprometieron? Porque lo que Sí, doctora, quiere, sí, déjame ingeniero, yo terminar lo un ratito antes de que se me siga por, vaya. a Ya, ver. ya. El punto económico, a lo que ellos quieren es llegar a colocar 100.000 millones de dólares, que es lo que ellos quieren colocar dentro de todos estos 193 países y generar sus intereses y hacerse más ricos, en pocas palabras. Ya, a esto quería preguntar. Bueno, nosotros cuando firmamos un contrato normalmente, como ingeniera, como cualquier persona firma un contrato, tiene un tiempo de duración por un tiempo de procesos y un costo, obviamente. Cuando firmamos este convenio con Naciones Unidas, le preguntaba cuál es la línea de tiempo. Me dice a 15 años. Si no se cumplen estos 15 años, ¿cuáles son las cláusulas para los países que no han cumplido? Casualmente, ahora en septiembre, si la ONU, este señor Antonio Guterres, van a tratar en la Asamblea General de la ONU, justamente van a tratar todos estos inconvenientes que se les está presentando, como es el tema de la salud, el tratado por pandemias que no lograron ellos que los países le acepten, este señor Tedros, que es el director de la OMS. Entonces, ahora en septiembre, eso en tema de salud, en cuanto a la agenda, es justamente donde ellos necesitan cruzar esta información porque el tema del tratado por pandemia está vinculado a la agenda, es parte de esos planes con los cuales ellos tienen que ir alineando, como dicen ellos, que nadie se quede atrás, todos entran a esta línea, todos se estandarizan con las políticas de ellos para que pueda ser un gobierno, un único gobierno mundial. Entonces, como no se les está facilitando en esta agenda de lo que van a tratar ahora en septiembre, ellos van a determinar, primeramente, parece que van a hacer reforma al estatuto de la ONU, y entre esa reforma podría estar de que crear una fuerza obligatoria a las políticas que ellos ya tendrían una vinculación jurídica en dentro de este tipo de decisiones, porque esto solamente es una planificación, Sí, es esto no que, es ley. claro, es que esto es lo que me gustaría saber, porque, y quiero comprenderlo y quiero que la gente que ve esto comprenda, porque no es lo mismo decir, yo firmo un contrato, yo firmo un convenio, a que me den una orden, quién sabe quién, y me diga, haga esto. Si yo trabajo en una empresa, viene mi superior, me da una orden, a que venga una persona auspiciante de la empresa y me dé una orden. O sea, no puede funcionar de esa manera y tenemos que saber cuáles son los parámetros, porque todo tiene una norma de duración, un tiempo de duración y normas específicas de actividades. Pero no podemos decir, esto me dice que está hecho a 15 años, inició en el 2018, estamos en el 2024, son 6 años que se ha dado, quiere decir que tenemos 7 años para cumplir esta norma y nos falta más del 80 o el 90% y ni siquiera se ha empezado a implementar. Es muy difícil tomarlo en serio una propuesta cuando viene una propuesta en blanco, sin línea de tiempo y sin escalas de evolución. ¿Cómo saber que sí se está progresando? ¿Cómo saber que no se está avanzando cuando se firma un convenio con alguien que no cumple las normas? Usted firmaría un convenio con una persona que le va a decir, quiero que me construya la casa y el constructor le dice, le voy a construir en un año y llega al año y todavía están en columnas. ¿Qué tomaría usted como accionar de eso? Es que por eso están creando las políticas públicas justamente mediante decretos. Mire, hay un decreto que justamente habla de política de seguridad integral del Estado.
Y por ahí hay un párrafo que habla de, a ver, culturalidad de integralidad, cultura de integralidad. O sea, están amoldando con ciertas disposiciones tomar medidas mediante decretos en los reglamentos en diferentes materias, que puede ser materia laboral, que puede ser en materia de salud, que puede ser también en políticas incluso a nivel de los gobiernos seccionales, y como quien dice, sí, esta es una disposición y todos tienen que ponerse igual, porque integralidad es que todo se integra. Entonces, no es clara esa disposición que creo que está en el decreto 337, está recién nomás, y el 249. Entonces, estamos distraídos con los problemas de las elecciones, estamos distraídos que la viruela del mono, que eso es otra mentira, y así nos mantienen con una cosa y otra, mientras ellos están buscando la manera de ir cerrando a los ciudadanos justamente esas libertades de decisión. ¿Por qué? Porque ellos necesitan justamente poner fin a esa pobreza, es eliminar los pobres, crear más pobreza, y la pobreza trae más desesperación, trae caos. Entonces, esa reducción va a venir con enfermedades, vacunas con efectos adversos, que está apareciendo enfermedades raras, muerte súbita, una serie de efectos adversos, pero las personas no conocen mucho de eso. Entonces, aquí el que no está informado en el camino se irá quedando. Calculo que de aquí al 2025 se viene una situación muy acelerada. Estamos en una batalla prácticamente por nuestros derechos. Los ciudadanos estamos aquí, como quien dice, al apuro, defendiéndonos contra una globalización, un globalismo que se quiere imponer, y esta agenda es el plan de ellos, porque ellos dicen, con esto nos aseguramos y controlamos a los países más pobres. Lo que usted dijo, el financiamiento, justamente, con que yo no voy a hacer un contrato si no sé bien de qué voy a hacer, cuáles son las condiciones, pero tenemos las multilaterales, tenemos organismos regionales que se dedican a celebrar acuerdos, como es pongámosles de ejemplo, la OPS o la OMS, que vienen y celebran contratos. El tema de la transición energética, ¿ya? Son temas que son contratos, son inversiones, y se van a celebrar y de pronto nosotros no sabemos. Esos términos, esas condiciones, en donde incluso el delegado de la Procuraduría General del Estado se hace el de la vista gorda y cede hasta soberanía, autorizando a la autoridad X para que firme, acepten, y ellos se lavan las manos. Entonces, cuando acuerdan, nosotros estamos prendados y no podemos ni siquiera defendernos, porque si quieren cobrar un préstamo, nos van a intervenir. Y ahí es donde la situación se pone pues más crítica, pero esto es solamente una fachada para llegar a esos contratos que usted mismo me está haciendo referencia. Pero los pobres Sí, van a ser eliminados porque no van a poder sobrevivir una sí, crisis galopante con a los esto quiero impuestos que hay. llegar, sí, a esto quiero llegar y quiero entenderlo, porque es necesario entenderlo y comprender cada acción. Yo le veo como un show, porque quisiera que los ciudadanos y nosotros nos pongamos en el papel. O sea, y le había puesto el ejemplo de la casa. Si yo firmo un convenio con alguien que me dice que me va a curar las necesidades de mi hogar y me dice que en tanto plazo la va a hacer y no lo hace, ¿es un convenio que debo firmar o que no debo firmar? Es un convenio que debo creer o que no debo creer. Porque cuando me dicen que recién se van a implementar las políticas públicas, es decir, que no tienen idea de dónde están parados. Entonces, usted firmaría un convenio en blanco para que después el arquitecto, el ingeniero de la construcción de su casa le venga a decir, no, es que voy a trabajar bajo estos procedimientos. O sea, ¿y en dónde está lo que iban a hacer? O sea, yo lo veo, personalmente yo veo como un show, porque no existe tal cosa, no veo tal cosa en donde digan, yendo a lo lógico, yendo a lo personal, lo que haríamos nosotros como seres humanos con otra persona cuando firmamos un convenio, no firmamos contratos en blanco, no firmamos papeles en los que digamos vamos a hacer esto y no tengamos los acuerdos claros. Entonces, yo lo veo como un show. Ahora, si tratamos el tema del FMI y de estas multinacionales no es de ahora. Toda la vida y desde que recuerdo del grupo Rockefeller se han venido financiando de la destrucción de países. Primero fue el financiamiento de armas, después fue el tema de medicinas. O sea, no es la primera vez que destruyen un país con tal de enriquecerse. Lo hicieron en África. Y esto no es de ahora, lo han hecho por muchos años atrás. El que utilicen un seudónimo de un negocio mal hecho, que la gente lo interprete lo uno con lo otro, o tal vez trabajen aliadamente, puede ser efectos que se van juntando en el camino. Pero si toma el tema del FMI, no es la primera vez que han destruido un país por lucrarse de ellos. Muchos países lo han hecho. Ahora, los convenios que se vienen firmando,
ya depende de los representantes y líderes políticos que tenemos en el país. Entonces, esos convenios sí se tendría que estar claro, y bueno, eso ya es un tema político que deberíamos saber qué es lo que estaban firmando, porque hoy tenemos convenios totalmente cerrados que están prohibidos de divulgación. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando, que es un tema más netamente político. Pero bueno, hoy no vamos a tratar de temas políticos, sí me gusta tratar de este tema del fin de la pobreza, porque veo muchos vacíos en donde todavía no acabo de entender cómo puede haber un programa que va a eliminar la pobreza y que se ha planteado a 15 años, según lo entiendo, y van 6 y tenemos más pobreza que antes. Entonces, ¿existe el programa? ¿No existe el programa? ¿Dónde están los parámetros de este programa? ¿Y cómo es la escala? Porque cuando yo hago un convenio en donde digo, vamos a hacer la casa, el que me arriende, el que me compra, el que me contrata, dice, a ver, quiero ir viendo su avance y conforme su avance voy pagando. O vamos tomando el contrato, o si no, lo despido y contrato a alguien que haga. Lo mismo que hace cualquier ciudadano, cualquier persona, en cualquier espacio. Entonces, si este objetivo de la fin de la pobreza no tiene parámetros, es decir, no tiene tiempos de cómo se va a ir dando, ¿qué le daría a pensar? ¿Que es un show, que es una falacia, que es un juego o que es algo real? Es que esto aquí realmente es un plan realmente de control. Por un lado, usted tiene que reducir primeramente la población. Es que de ley, porque ¿cuántos somos en el planeta? Creo que son promedio de 7.000 millones de habitantes. Hablemos de los países en vías de desarrollo, que es el punto principal donde ellos tienen interés, y sobre todo en América Latina por sus recursos. Y África por lo que ya sabemos que tiene pues sus minerales, que Europa tiene mucho interés por el lado ya. E incluso con el tema de los repuestos, los suministros para estos temas de suministro de en cuestiones de computadoras y todo eso. Yo lo que veo es, el más importante para ellos es reducir esa población. Como le dije antes, poner en una línea. Aquí no van a tener espacio el discapacitado, los enfermos que estén en una situación terminal, por eso hicieron la ley esta de eutanasia, está la ley de salud mental, es que nos las ponen con ciertas palabras todas sesgadas, todas ahí medias disfrazadas, y hasta la Corte Constitucional se presta para eso. En el tema también, por ejemplo, de la salud, hay otro En ese problema tema que también está quisiera, afectando. sí, en ese tema quisiera debatir un poco porque yo creo que es una mezcla de conceptos totalmente distintos. En lo personal, yo estoy a favor de la calidad de vida. Yo he representado muchos grupos de personas, de familiares que tenían familiares con cáncer. Al final de los días, el familiar y la ley le dice que cuando una persona es detectada con cáncer, tiene que internarse y someterse a las normas, de las normas que le exige el Ministerio de Salud para que la persona que está con cáncer tenga una muerte, no tenga una vida digna. Entonces, aquí en este caso, y muchos levantamientos que se ha hecho con las personas, es exigir calidad de vida, porque el ser humano ha muerto y las familias han terminado endeudadas con muchos hospitales tratando de cubrir todos los medicamentos. El ser humano, la persona que ha estado con cáncer, anestesiada en una cama dolorida, sin calidad de vida, los familiares afuera sufriendo, viendo de dónde sacan, porque tienen que pagar y se les exige que tienen que pagar y cubrir los medicamentos, buscándose donde sea. ¿De qué sirve un familiar cuando está en ese estado? Hemos visto Pero, personas que han estado en sus 5 sentidos y yo en lo personal yo he optado por eso y me he promulgado porque si yo estoy deficientemente mal y voy a hacer una carga para mi familia, ¿para qué vivir? Pero ese es un sentido personal de un grupo de personas que hemos optado por ese tema, no porque todo el mundo lo quiera es hacer, que no porque sea una obligación, porque no podemos ser una eso es clase el punto. paritaria. Ese es el punto, porque cuando se toma el tema como salud pública, ese es su sentir, el mío es otro, porque yo puedo tener a mi mamá que esté mal y tiene cáncer y tiene un tiempo de vida y así, bueno, cualquier familia que esté en una situación, el gobierno, y está en las leyes, y está en la Constitución, justamente, y hay ayuda y financiamiento extranjero de estos organismos, porque eso es lo que ellos quieren esos males para justificar la inversión. Entonces, el problema es que no le llega a ese grupo humano que está en esas condiciones, que no está ni siquiera en los registros, y Uh esa -huh. carga del Estado, que sí la debe atender a la sociedad, a ese ciudadano, no, la termina absorbiendo la familia,
la Sí. sociedad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero hay el fondo, no sabemos, pero está ese dinero, esa ayuda, se ayuda, cooperación, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que pasa por el otro lado? Vienen en este momento que se están haciendo leyes justamente con todos estos temas delicados, como es el tema de la eutanasia. Mire, cogieron una señora que tenía un caso del 2020, una enfermedad catastrófica, y la señora, con un cuerpo de abogados excelente, la Universidad Católica, hablaron de derechos humanos, me dio hasta pena escuchar porque morir una muerte dulce, morir con dignidad, si la señora quiere morir o quiere ella, una cosa es que lo decida por ella. O sea, en la norma tenía que haberse buscado una figura que el que quiera, pero lo que pasa es que el momento que lo hacen una ley, el médico que va a actuar lo despenaliza, ¿sabe lo que va a pasar? Las personas mayores que tienen sus intereses, sus bienes, empiezan el sobrino, por ahí un familiar interesado en los bienes, en los patrimonios, van a empezar a manipular eso porque me tocó ver un caso de un Ya, pero señor aquí en Guayaquil. ahí tenemos un tema más político que algo universal, es algo político que es internamente. Y lo que nos está pasando, no de hoy, desde hace 20 años atrás, que la norma para uno lo globaliza para todos. Y al momento de globalizarlo para todos, o sea, si mi persona o mi grupo de personas o el grupo de personas que se asocien quieren eso, es responsabilidad de ellos, no de todos, y no tiene que ser ley para todos, tiene que ser algo que cada uno exige como derecho, no como obligación al resto de personas. Y mire que hay personas, yo le digo porque hay personas que han estado con cáncer, les dicen ya llévelo nomás a su familiar, que esté con lo suyo. Y bueno, ya la persona va y fallece en la casa junto a sus familiares, ya eso es diferente. Pero otra cosa es lo que usted dijo, lo convierten en político. El tema esto de la ley de defensa de Pero, los animales, lo convierten en político, pero es por pero otra cosa, sí, porque pero cuando atrás de esto hablamos hay de intereses esto no es nuevo. económicos, Sí, cuando ¿ya? hablamos de esto no es nuevo, esto no lo trajo la OMS, esto ya existía, lo están viralizando y no es algo de la ONU, Naciones Unidas, esto ya existía. Si revisamos en el caso de Jaime Roldós Aguilera, ¿cuántos casos se presentaron de estos temas que globalizaron al resto? En el tema de leyes, mucho yéndonos muchos años atrás, Velasco Ibarra. O sea, no es nuevo el procedimiento, estos procedimientos ya existieron en el O que sea, una el condición la procedimiento, globalizaron para todos. Entonces, ya, pero yo en el tema, no sé, información, desinformación, grado de absorción, porque no, esto no es nuevo, ya lo hicieron y en Ecuador se lo viene haciendo hace muchos años atrás. ¿Por qué esto compartir con la OMS o por qué decir que es parte de la OMS? porque están dentro de ciertas, a ver cómo le digo, dentro de un reglamento que es el Reglamento Sanitario Internacional, que justamente se vino tratando y estaba inmerso todos estos temas. Ahora, como usted dice político, puede haber venido haciéndose más antes procedimientos. Como yo le dije, es la voluntad No, del que quiere, ¿ya? se hicieron leyes. Ahora, El tema de la ley de eh, tierra se generó por eso. eh, la ley, o sea, ahorita la están llevando a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional acogió a través de un caso que hubo ahora poco y que y resolvieron y por eso le manda a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo tiene que armar el reglamento y ahí lo pasan a la Asamblea y recién lo van a aprobar. No conozco si es de qué manera pudo haber estado en la época de Roldós, no sé, pero la despenalización que le dan es porque está tipificado como homicidio el médico que desconecte y le dé a una persona le dé ¿cómo es que se llama? Algún medicamento para que termine su vida. O sea, lo que se hizo fue la despenalización, se declaró la inconstitucionalidad en el artículo 141 para que el médico pueda tener, ya no sea delito para el médico. Entonces, eso deja una puerta abierta que mañana pasado pues se van a generar una serie de situaciones que el familiar o la persona que esté en una situación de esa naturaleza, con una enfermedad catastrófica, puede ser dársele mal uso. Ese es el riesgo. O sea, no se puede abrir espacios a través de la ley justamente mediante la política y mañana pues justamente va encaminado a este tipo de cosas, a reducir población de las diferentes formas porque son herramientas. No se alcanzan a ver porque vino la televisión y sacó la imagen, pobrecito la persona está, lógico, impacta. Y eso fue lo que hicieron. Y así como otros temas. Entonces, siempre se manipula la imagen y tocan las emociones de nosotros, pero atrás de eso hay una
hay otro objetivo de otra índole que verdaderamente ese bien que nosotros lo vemos de esa manera. Entonces, ese es el punto y esas son una de las formas justamente de reducción. Porque ¿de qué le sirve para estas élites? Un Sí, doctor, discapacitado, una enfermedad ingeniero, catastrófica, se le son fue la cargas cámara. para los estados. Sí, se le apagó la cámara. Bueno, tenemos ya fallas en internet, vemos que se nos están apagando las cámaras, ya volvió. Y como siempre, se nos va acabando el tiempo, no hemos de poder, otra vez se le está apagando la cámara. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, y estos son temas muy contundentes que a veces, ven, las redes sociales ya no nos permiten avanzar. Lamentablemente vamos a tener que dejarlo, continuar con esto la próxima semana. No sé si ingeniera está con tiempo. Podemos continuar porque, bueno, ahorita ya se nos está cortando mi cámara, también se está apagando a cada rato. No sé qué pase, no sé, configuración, las brujas, los ateos, no sé qué está pasando. Nos está pasando a todos lo mismo. Sí me quisiera seguir tratando este tema. Ingeniera, palabras de despedida y lamentablemente ahorita sí estamos con las redes mal. Complicado. Ya. Bueno, yo lo que quiero decir es a todos los ciudadanos que puedan escuchar este mensaje, es que tienen que prepararse, hay que leer, hay que informarse porque la ciencia y la tecnología nos está llevando a un cambio drástico, los objetivos, intereses de las grandes élites están justamente jugando con nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento, y es prácticamente que tenemos que hacer nuestra propia agenda para enfrentar eso. Este es un batallar, estamos en una guerra y esto es una guerra con inteligencia. Le agradezco mucho, ingeniera. Nos vemos la próxima semana. Esto es Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días tratamos temas interesantes. Algo que les compete a ustedes, la sociedad, quienes están inmiscuidos en todos estos temas y quienes van a ser los beneficiarios o quienes van a ser los utilizados. Muy pronto los temas políticos también los estaremos tratando aquí. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Muy bueno el debate.